bienvenidos. Hoy vamos a ver pensamiento multidimensional. ¿Qué significa esto? Está relacionado con lo simbólico, porque el símbolo necesita múltiples dimensiones para ser interpretado. Por lo tanto, hay que pensar en múltiples dimensiones para poder interpretarlo. Voy a dar un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, el texto. Fui de paseo por el bosque. Muy bien. Es de tipo neutro. Uno se imagina un bosque y es algo plácido, agradable, que se enfatiza aún más si le cambio la tipografía. Esta tipografía ingenua. Entonces uno se imagina toda una fantasía alrededor del bosque, ¿sí? Muy bien. Va a cambiar completamente si se expresa en otra tipografía completamente espinosa, macabra, y ya ahí podemos, en vez de ver hadas y duendes como en el de arriba, vamos a estar viendo al lobo feroz. ¿Y qué es lo que ha cambiado? El texto es el mismo. Bien, lo que ha cambiado es la estética. La estética, la apariencia del texto. Nosotros pensamos acorde a lo que vemos, y vemos con dos ojos. En realidad nuestra vista, nuestra visión, es planar. Con cada ojo vemos en plano. Vemos un plano y otro plano. Nuestro cerebro es el que arma esas dos imágenes planas que tienen una ligera variación en el punto de vista de uno o de otro. Lo arma en tiempo real, sin que nosotros nos percatemos del proceso, en una imagen tridimensional. Pero nuestros ojos individualmente no ven en tres dimensiones. Nuestra dimensión es planar de visión. El armado en tres dimensiones se produce en el cerebro. Lo mismo podría ocurrir con pensamientos. Y aquí es donde va el pensamiento multidimensional. Habíamos dicho que, por ejemplo, los signos son de al menos una naturaleza bidimensional, es decir, planar. Si nosotros evaluáramos una situación en términos planares, con un ligero corrimiento del punto de vista, podríamos armar, si pudiéramos interpolar a ambos conceptos, a ambas visiones, podríamos obtener una imagen tridimensional de esa situación. Podríamos pensar en tres dimensiones. Lo que pasa es que nuestro cerebro es un órgano que está en desarrollo. Y la capacidad de poder pensar en tres dimensiones es una capacidad que se aprende, que no está naturalmente adquirida. Si incrementáramos más puntos de vista sobre un hecho, le daríamos más realidad a esa tridimensionalidad, pues podríamos observarla desde múltiples puntos de vista, de una manera esférica. Entonces ya no habría puntos ocultos. Y si pudiéramos verlo desde dentro también, tendríamos una visión tridimensional completa. Sería ya como la capacidad de poder ver no solamente en tres dimensiones, sino en cuatro dimensiones, desde fuera de esa dimensión, para poder ver tanto por dentro como por fuera a la situación. ¿Estamos impedidos para pensar en estos términos? No del todo, porque por ejemplo, aunque tenemos solamente dos ojos, nuestro tacto tiene millones de terminaciones nerviosas con el cual
podemos percibir. Entonces, si tuviéramos una esfera, un cubo, una figura geométrica, y la sintiéramos entre nuestras manos, podríamos percibir, por ejemplo, su cubicidad. ¿Y cómo reconocemos esa figura como cubo? Porque en nuestro interior está ya inserta esa información. Nosotros reconocemos en el exterior aquello que ya tenemos incorporado instintivamente en nuestro ser. Entonces podemos asimilar esa cubicidad y a través de esa percepción convertirnos en cubo también. Esa sería una visión, una percepción, mejor dicho, tridimensional completa, desde fuera y desde dentro del cubo. Al sentirnos en la cubicidad estamos insertos en el cubo. Entonces esa sería una percepción de 4 dimensiones. Yo considero que el ser humano tiene una función cognitiva sobre la cual está practicando, está desarrollando, y es esta, la percepción multidimensional. Estando en vigilia no podemos imaginar con esa vivacidad, con esa nitidez, pero sí lo podemos encontrar en sueños. A veces tenemos esos sueños vívidos, completamente realistas, en los cuales nos parece estar insertos en él. Esa es una función, en mi opinión, que se está despertando en el cerebro de las personas. Así como nosotros tenemos una capacidad de autoconciencia que nos refiere a que nosotros somos insertos en el mundo y podemos distinguir entre lo que somos nosotros y lo que no lo es, ¿sí? Con una información, una capacidad de procesamiento tan vívida en nuestra mente, tendríamos que tener un yo aún superior de autoconciencia que nos permitiera distinguir con esa misma habilidad que distinguimos el exterior, lo que nos rodea de nosotros mismos, pudiéramos distinguir la potencia, esa vividez de la imaginación de lo que es la realidad. Poder distinguir que estamos imaginando con tremenda potencia, si no sería alucinación. Por eso pienso que las facultades intelectivas en el ser humano recién están comenzando. Recién estamos adentrándonos en la inteligencia. En el próximo capítulo comenzaremos con Abjad, si Dios quiere. Gracias por venir.